provecho si está almorzando y bienvenidos otra vez al Tanto del Pulgarcito. En este día vamos a iniciar con un reportaje bastante interesante sobre el desarrollo histórico-social de El Salvador en el siglo XX, gracias a nuestra reportera Fernanda Segovia. Fernanda, estamos contigo. Buenas tardes. Gracias, Naomi. Bueno, como hemos visto, nuestro país se ha caracterizado por una historia bastante conflictiva, desde levantamientos hasta luchas por derechos. Entonces, veamos un poco acerca de estos acontecimientos, iniciando con el levantamiento campesino de 1932. El Salvador era entonces una nación agrícola con una población mayoritariamente rural y pobre. La zona occidental del país se distinguía por una marcada presencia indígena y por el cultivo casi exclusivo del café. Una de las consecuencias de la crisis internacional de 1929 fue el derrumbe de los precios de los productos de exportación salvadoreños, entre ellos el del café, principal medio de subsistencia de las ya de por sí empobrecidas poblaciones indígenas. Pero ¿qué pasa en diciembre de 1931? Bueno, Araujo fue derrocado apenas 9 meses después de iniciar su presidencia, un golpe de Estado perpetrado por los militares encabezados por el general Maximiliano Hernández Martínez. Cansados de la inestabilidad y corrupción política y la desigualdad económica y social que se había creado en el país, Agustín Farabundo Martí y Feliciano Amadizalco encabezaron una insurrección campesina. Es así que el 22 de enero de 1932, miles de indígenas armados con machetes se rebelaron contra los terratenientes y la Guardia Civil en el oeste del país. El epicentro del levantamiento fue en Izalco. Bajo 4 décadas después de la masacre de 1932, muchos indígenas se integraron a las organizaciones revolucionarias de la guerra civil para luchar por sus derechos. Así es como la guerra civil duró de 1980 a 1992. Detallemos un poco acerca de ese acontecimiento. Pero antes de pasar al tema de la guerra, ¿cuál es la situación actual de los pueblos indígenas en El Salvador? Bueno, las comunidades Nahuatl, Pipil, Lenca y Cacaopera, pueblos originarios que actualmente habitan en El Salvador, han protagonizado una lucha tenaz por su reconocimiento a nivel constitucional, por el pleno ejercicio de sus derechos humanos fundamentales y por sus derechos culturales. La población indígena llegó a ser una minoría, llegando únicamente al 10% del total de la población. Pero ¿por qué se eliminó a los pueblos indígenas a diferencia de lo que ocurrió en otros países? Bueno, esto fue gracias al evento ya explicado de 1932, siendo así que los pueblos indígenas de El Salvador fueron despojados brutalmente. Si no fue de toda, al menos la mayor parte de sus tierras fueron desarticulados social y culturalmente de su identidad. Quienes se resistieron fueron asesinados, masacrados y desaparecidos. Quienes sobrevivieron se quedaron únicamente con su fuerza de trabajo. Ahora sí, la guerra y posguerra salvadoreña. El Salvador se transformó progresivamente en un hervidero social. La falta de libertades, la abismal brecha entre ricos y pobres, sumados a la creciente tensión internacional entre Occidente y el bloque comunista, contribuían a caldear el país. 24 de marzo de 1980, es asesinado el arzobispo de San Salvador, Óscar Romero, mientras oficiaba una misa en la capilla del Hospital Divina Providencia. Del 10 al 12 de diciembre de 1981, masacre del Mozote en el norte del departamento de Morazán. 8 de marzo de 1982, las poblaciones de San Vicente y San Miguel son atacadas por insurgentes. 1987 se caracterizó por una consecutiva de sucesos con el documento Esquipula II, como el 7 de agosto. El documento Esquipula II es emitido por los presidentes centroamericanos. En el acuerdo se establece la propuesta de un alto al fuego dentro de 90 días en la región y amnistía general. 20 de agosto, la Fuerza Armada expresa estar dispuesta a un cese al fuego siempre y cuando el FMLN haga lo mismo. Y por último, 1992, el 16 de enero, se firman los acuerdos de paz de Chapultepec entre los gobiernos de El Salvador y el FMLN, que pusieron fin a 12 años de conflicto armado. A lo largo de la historia, antes y durante la guerra, se registró un inmenso problema de violencia que siguió hasta los días actuales, no necesariamente con la guerrillera o la Fuerza Armada, pero sí con la llegada de las maras, la corrupción y la violencia política incontrolable, creando así un fuerte desbordamiento de violencia social, el cual llevó a otros problemas como la migración ilegal o el aumento de pobreza. Es bueno saber la historia para no condenarnos a repetirla. Hasta aquí mi reporte. Gracias. Fernanda, gracias por ese reporte tan informativo. Y para nuestro público,
Comenten qué les pareció, qué datos fueron nuevos. Bueno, para mí saber sobre el documento Esquípula II, eso fue bastante nuevo, la verdad. Ahora bien, continuamos con los deportes con Roberto Bundio. Roberto, estamos contigo.